Son Dune, la cueva más grande de nuestro planeta. Esta cueva es tan masiva que tiene un ecosistema completamente autosuficiente con su propio clima. A cientos de metros bajo tierra, las nubes que estás acostumbrado a ver en el cielo se forman dentro de esta cueva. Bajo el bosque de Phong Nha Ke Bang en Vietnam, los científicos acaban de abrir una cueva sellada tan vasta que respira, tan antinatural que rompe la física. No es solo una cueva, es un mundo real en Vietnam. Y lo que encontraron adentro ha dejado a toda la comunidad científica sin palabras. Esta es la cueva más grande del mundo. El resto de estas cosas solo están preparándose para esto. Eso es asombroso. Está a 1,5 kilómetros de distancia. Eso es enorme. Piedras flotantes, símbolos antiguos que preceden a Mesopotamia, y una señal rítmica. Esta piedra caliza es la más antigua del sudeste asiático. Tiene más de 400 millones de años. Pero la parte más inquietante, una criatura miró directamente a la cámara y parpadeó. El extraño descubrimiento. Durante décadas, los científicos creyeron que la región de Phong Nha Ke Bang en Vietnam ya había revelado todos sus secretos. Después de todo, esta misma jungla esconde Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo, tan enorme que puede albergar un rascacielos de 40 pisos y tiene sus propias nubes internas. Nadie esperaba que el rayo cayera 2 veces, pero en las primeras misiones de mapeo en 2023, un equipo geológico notó algo que dejó congelados a todos los expertos mirando la pantalla del satélite. Una enorme cámara hueca, más profunda y ancha que cualquier cosa documentada anteriormente, situada directamente debajo de la selva tropical intacta. El vacío era tan grande que los escáneres LIDAR fallaron en el primer intento, confundiendo el espacio vacío con un error de software. Lo que lo hacía aún más extraño era la forma. La mayoría de las cuevas se forman a través de millones de años de erosión por agua, pero esta cámara mostraba corredores perfectamente redondeados, simetría uniforme y un patrón de eco extraño cada vez que las ondas sísmicas pasaban a través. Un geofísico senior lo describió como la naturaleza susurrando que algo está mal, y eso desencadenó la planificación inmediata de una expedición. La entrada no fue fácil. Había sido sellada por una cadena de derrumbes prehistóricos, lo que significaba que ningún humano había entrado jamás. Los aldeanos locales decían que el área estaba maldita, afirmando que los animales evitaban la región y que las aves que volaban sobre ella siempre cambiaban de dirección. Un comportamiento extraño que luego fue confirmado en un estudio con drones de 2 semanas. Las cámaras térmicas también mostraron algo aún más desconcertante. La cueva sellada irradiaba calor desde dentro, a pesar de que no se documentó allí luz solar, magma ni fuente geotérmica. Cuando el equipo finalmente rompió hacia la primera cámara, la temperatura bajó más de 15 grados en segundos. Sin embargo, diminutas gotas de niebla cálida se elevaban del suelo, como si la cueva estuviera respirando. El eco dentro no coincidía con su tamaño. La acústica se comportaba como si la cámara estuviera parcialmente ahuecada por algo más profundo, algo que absorbía el sonido en lugar de rebotarlo. Los investigadores seguían susurrando sobre la posibilidad de un sistema de cuevas de doble capa, una rara formación geológica en la que 2 sistemas de cuevas antiguas colisionan. Pero las mediciones no coincidían. Esta cámara era simplemente demasiado perfecta, demasiado simétrica, demasiado diseñada. Y luego vino el descubrimiento que llevó el misterio al siguiente nivel. Sensores colocados cerca de la pared trasera detectaron temblores rítmicos, no aleatorios, como pequeños terremotos, sino constantes, ocurriendo cada 26 minutos con precisión de segundos. Ningún experto pudo explicarlo. Lo que fuera que estaba más adentro no estaba en silencio, estaba activo. Un mundo oculto con sus propios cielos. El momento en que el equipo pasó más allá de la cavidad inicial se sintió menos como una cueva y más como un mundo sellado de la evolución misma. La luz atravesaba aberturas irregulares en el techo, formando tragaluces naturales sobre un paisaje imposible. Un bosque lluvioso subterráneo completo, con nubes formándose en el aire y niebla flotando sobre rocas cubiertas de musgo. Los científicos se dieron cuenta de inmediato de que habían descubierto una biosfera autónoma. Una cueva que no solo atrapa la humedad, sino que genera su propio clima. La lluvia literalmente caía dentro, pero lo que convirtió la emoción en incredulidad fue la flora. Helechos del tamaño de subs crecían junto a hongos translúcidos que brillaban débilmente en azul, incluso a la luz del día. Según la doctora Letty Min, una botánica vietnamita en el lugar, más del 40% de la vida vegetal muestreada no mostró coincidencia genética con nada actualmente catalogado.
Uno de los más extraños era una enredadera que se cerraba como una trampa al ser perturbada. Su comportamiento era más animal que vegetal. Y luego estaban los sonidos. En la distancia, resonando a través de la niebla, llegó un retumbar bajo como el trueno, pero sin tormenta. Los biólogos teorizaron que podrían ser ríos subterráneos o cámaras colapsadas, hasta que las imágenes de drones revelaron otra cosa: la existencia de muros de niebla en movimiento que avanzaban en patrones, ignorando la dirección del viento o el terreno. Dentro de estos bancos de niebla en movimiento, el radar perdía función y los sensores de temperatura se cortocircuitaban. Los científicos los llamaron frentes fantasmas. No podían explicarlos. La fauna también no pertenecía a ninguna guía de campo. Arañas de cueva con exoesqueletos metálicos, lagartos sin ojos que nadaban como peces a través del suelo húmedo, y crustáceos con caparazones hexagonales que refractaban la luz como cristales. Más de una criatura exhibía bioluminiscencia desencadenada no por la oscuridad, sino por el movimiento, iluminándose en efectos de ondas cada vez que algo pasaba cerca. Y en el centro de todo había un lago, tranquilo, quieto. Pero lo que dejó atónitos a los investigadores fue su geometría de otro mundo. Un óvalo perfecto, bordeado de piedras similares a la obsidiana que sonaban como campanas al ser golpeadas. El agua en sí era cálida, clara y densa. Las pruebas mostraron que contenía minerales que solo se encuentran cerca de respiraderos hidrotermales, del tipo que existe a millas bajo el fondo del mar. Eso no debería haber sido posible, no en el interior de Vietnam, no a esta altitud. Aún así, nadie podía responder a una pregunta: ¿cómo sobrevivió este ecosistema sellado durante miles de años y prosperó? La respuesta, como pronto descubrieron en la siguiente cámara, era aún más antinatural. La cámara donde la física comienza a romperse. A medida que el equipo atravesó la pared mineral humeante al borde del lago, entraron en un corredor que no parecía pertenecer a la Tierra. La formación rocosa cambió repentinamente de la familiar piedra caliza suave de Sondung a una piedra metálica más oscura que los geólogos en el lugar inicialmente identificaron erróneamente como basalto. Pero la estructura era demasiado pura, 97% uniforme, casi como una aleación manufacturada. Las paredes no eran irregulares ni erosionadas, estaban curvadas, arqueándose hacia adentro como si hubieran sido moldeadas por presión extrema o calor intenso. Sin embargo, no había marcas de quemaduras, ni líneas de fusión, ni signos de actividad volcánica, y entonces notaron el suelo. Pequeñas piedras del tamaño de una moneda flotaban varios centímetros sobre el suelo, suspendidas perfectamente inmóviles, sin vibración, sin tambaleo, simplemente colgando como si a la gravedad ya no le importara. Cuando los investigadores intentaron recoger una, resistió al tacto, empujando con una suave fuerza magnética, a pesar de no contener hierro medible. Un físico de la Universidad de Hanoi susurró: «Esto no debería existir. Esto rompe todo». Cuanto más avanzaban, más extraño se volvía. Las estalactitas no apuntaban hacia abajo, algunas apuntaban hacia los lados, otras se enroscaban como sacacorchos, desafiando los patrones naturales de goteo formados por el agua. Aún más inquietante fue el descubrimiento de finas láminas cristalinas incrustadas en las paredes que pulsaban débilmente cuando se exponían al sonido, casi como si reaccionaran a las voces humanas. Cuando un ingeniero golpeó suavemente uno con una sonda de metal, emitió una nota pura que parecía resonar desde debajo del suelo. Pero nada era más inquietante que el latido del corazón de la cámara. Sensores colocados a lo largo del corredor detectaron pulsos provenientes de lo profundo de la roca. Constantes, rítmicos, repitiéndose cada 42 minutos, idénticos al ciclo de temblores anterior, pero mucho más fuertes. No sísmico, no mecánico, algo más, el tipo de señal que no ocurre naturalmente en geología. Y luego vino la anomalía que hizo entrar en pánico a toda la expedición. Una sección de la pared estaba caliente, casi ardiente, y no era roca en absoluto. Era metal hueco, liso como cerámica, curvado con una simetría deliberada. Cada intento de perforarlo fracasó. Incluso las brocas de diamante se desafilaban instantáneamente. De repente, la teoría que nadie se atrevía a decir en voz alta se volvió imposible de ignorar. Esta cámara no fue formada por la naturaleza en absoluto. Alguien o algo construyó parte de ello. Los símbolos, el silencio y la señal que no debería existir. El equipo se estaba preparando para retirarse. Ya habían documentado anomalías que desafiaban la geología, la biología y la física. Pero justo antes de salir del corredor donde se encontró la pared de metal, un geólogo tropezó con algo parcialmente enterrado bajo siglos de sedimento.
una losa de piedra circular grabada con marcas, no arañazos al azar, sino tallados deliberados. Lo que hizo que todos dejaran de respirar fue esto. Los símbolos no eran vietnamitas, no eran sánscritos, no eran de ninguna tribu local de las colinas ni de ninguna dinastía antigua. Cuando se tradujeron utilizando un software de coincidencia de símbolos multilingüe, algunos se asemejaban al protoelamita, un sistema de escritura tan antiguo e indescifrado que precede a la mayoría de los sistemas de escritura conocidos. La losa fue fechada tentativamente en más de 12.000 años atrás, situándola en el Pleistoceno tardío. Eso lo haría 2 veces más antiguo que Mesopotamia, y estaba bajo tierra. Aún más extraño, cuando levantaron la losa, los investigadores encontraron lo que describieron como una cavidad de silencio absoluto debajo de ella. Los grabadores de sonido no captaron nada en su interior, ni eco, ni vibración ambiental, ni siquiera interferencia electromagnética. Era como si las leyes de la acústica no existieran dentro de ese espacio. Luego vino el mayor impacto. Cuando escanearon el pozo debajo de la losa con radar de penetración terrestre, detectaron algo geométrico, no natural, no aleatorio, sino cámaras hexagonales de bordes afilados apiladas como un panal, en espiral hacia abajo más allá del alcance del dispositivo. En ese mismo momento, los sensores sísmicos colocados anteriormente en la expedición comenzaron a registrar picos, pero no era un terremoto. Era una señal, un pulso de baja frecuencia con intervalos repetidos cada 4 minutos y 37 segundos, que no coincidía con ningún proceso natural conocido. El ritmo era consistente, deliberado e indetectable antes de que se moviera la losa. Un investigador susurró: «Es como si hubiéramos activado un interruptor». Esa noche, las radios del equipo experimentaron interferencias por primera vez desde su llegada. Algunas comenzaron a grabar patrones de estática que, al ser analizados más tarde, no eran aleatorios en absoluto. En formato de espectrograma, formaban patrones de ondas inquietantemente similares a los antiguos glifos encontrados en el arte rupestre perdido del Sahara a miles de kilómetros de distancia. Semanas después, las autoridades vietnamitas sellaron el sitio en silencio. No hay nuevas actualizaciones ni publicaciones académicas, pero según un memorando interno filtrado con fecha de marzo de 2025, queda una cámara más sin abrir y está zumbando. La coincidencia global, esta no es la única. Justo cuando el equipo vietnamita pensaba que estaban tratando con una anomalía geológica única, un descubrimiento separado volteó toda la teoría. Un equipo de investigación de Noruega que analizaba datos térmicos satelitales cerca del Círculo Ártico, a principios del año 2025, encontró una firma de pulso de calor idéntica, el mismo intervalo preciso de 4 minutos y 37 segundos, que surgía desde debajo de una caverna de hielo sellada cerca de Svalbard, a miles de millas de distancia. No hay terremotos ni actividad geotérmica, solo una señal que coincide perfectamente con la detectada bajo la cueva de Vietnam. Científicos de ambos países realizaron de manera independiente comparaciones sísmicas con códigos de tiempo, solo para encontrar algo aún más aterrador. Los pulsos no solo eran similares, estaban sincronizados. La cueva vietnamita y el sitio ártico emitían vibraciones rítmicas al mismo tiempo exacto, hasta el milisegundo. Incluso teniendo en cuenta las zonas horarias, la rotación de la Tierra y el retraso del equipo, el patrón era consistente. Era como si ambos sistemas subterráneos estuvieran comunicándose o fueran activados por algo externo. Fue entonces cuando una anomalía más antigua y en su mayoría olvidada volvió a cobrar importancia. En 1987, un proyecto de perforación soviético en la península de Kola informó sobre el incidente del Pozo al Infierno, un pozo que alcanzó más de 12 kilómetros de profundidad y captó sonidos extraños, temperaturas en aumento y fallos en el equipo. Se desestimó como un mito. Pero ahora, el audio archivado de esa expedición fue analizado con software moderno de análisis de frecuencias y comparado con los pulsos de Vietnam y el Ártico. La coincidencia fue exacta. Los 3 señales, separados por décadas y continentes, comparten una huella de audio diferente a cualquier fenómeno natural en la Tierra. No es volcánico, no es tectónico, no es hecho por el hombre. Los datos están ahora bajo revisión por equipos de astrofísica que los están comparando con ráfagas de radio registradas por arreglos en ciudades. Las primeras filtraciones sugieren una correlación parcial. Un investigador, que habló de manera anónima, dijo que el momento y el diseño de la cámara hexagonal debajo de la losa vietnamita se asemejaban a patrones de resonancia de neutrinos, los cuales son predichos por físicos cuánticos, pero nunca observados en la naturaleza, hasta ahora. Lo que lleva a una nueva teoría que circula discretamente entre equipos internacionales.
¿Qué pasaría si estas cuevas no se construyeron para atrapar algo, sino para recibir algo que viene? Los ojos que ya estaban observando. Después de que se confirmó la sincronización de señales entre los sitios de Vietnam y el Ártico, el equipo vietnamita volvió a centrar su atención en las cámaras superiores, áreas previamente consideradas biológicamente seguras. Pero lo que pasaron por alto durante el primer descenso ahora los miraba de frente. Cientos de pequeños nidos circulares incrustados en las húmedas paredes superiores de la cueva. No eran nidos de pájaros, no estaban hechos de ramitas o tierra. Estas estaban estructuradas a partir de un compuesto ceroso basado en proteínas que no coincidía con ningún animal conocido en la región. Cuando las muestras fueron enviadas rápidamente a Hanoi para su secuenciación, los resultados dejaron atónitos a los biólogos. El material era orgánico, altamente ordenado y genéticamente más cercano a un grupo de artrópodos subterráneos antiguos, pero con secuencias que incluían regiones no codificantes nunca antes registradas en especies terrestres. En términos más simples, era una forma de vida para la que la Tierra no tenía categoría. Luego, vino el problema mayor. Los nidos no estaban abandonados. Cámaras activadas por movimiento capturaron imágenes entre medianoche y las 3 de la mañana, hora local, revelando criaturas del tamaño aproximado de una mano humana, translúcidas con placas reflectantes en sus lados dorsales, arrastrándose silenciosamente por las paredes verticales. Su movimiento estaba perfectamente sincronizado, casi como si siguieran una cuadrícula coreografiada. Evitaban la luz, evitaban el sonido. Pero en un fotograma capturado, una sola criatura se detuvo directamente frente a la lente e inclinó su cabeza. La parte más inquietante, tenía un solo ojo central. No había boca visible, ni extremidades, solo extensiones fibrosas que se arrastraban detrás de él como medusas submarinas, y en ese ojo había una pupila perfectamente hexagonal. El mismo patrón geométrico visto en la losa vietnamita enterrada y en los mapas de la cámara subterránea. Un zoólogo que revisó las imágenes lo dijo mejor. No solo estaban reaccionando a nosotros, nos estaban estudiando. Aún más inquietante, los escaneos de seguimiento de la cámara 3 días después mostraron que los nidos se habían duplicado en número, lo que sugiere una rápida reproducción o migración desde capas más profundas. Y luego, el golpe final. En la superficie exterior de la plataforma de aterrizaje de la expedición, los científicos encontraron pequeñas manchas del material ceroso en el exterior de su equipo, lo que significa que, fueran lo que fueran estas cosas, ya habían llegado a la superficie silenciosamente, sin activar un solo sensor. El efecto mental, las personas cambiaron después de salir de la cueva. Semanas después de que el equipo regresara del sitio en Vietnam, algo comenzó a ir mal. No con el equipo, sino con las personas. Inicialmente, se desestimó como estrés. Algunos miembros del equipo informaron experimentar una percepción distorsionada del tiempo, breves alucinaciones y confusión auditiva. Uno describió escuchar voces que resonaban desde habitaciones que estaban en silencio. Otro juró que su reloj había saltado 20 minutos, aunque la marca de tiempo digital no mostraba nada incorrecto. Pero los incidentes no fueron aislados. Después de los chequeos de salud de rutina, 3 miembros fueron retirados completamente de la rotación después de que los escáneres neurológicos revelaran actividad eléctrica inusual en el hipocampo y la corteza prefrontal, áreas del cerebro responsables de la memoria y el razonamiento. Las exploraciones mostraron micropulsos, demasiado débiles para provocar convulsiones, pero lo suficientemente fuertes como para alterar los ritmos circadianos, la memoria a corto plazo y la orientación espacial. El hilo común: los 3 habían pasado tiempo prolongado cerca de la cámara hexagonal y la pared respirante. Un investigador desarrolló una condición en la que comenzó a dibujar patrones geométricos perfectos mientras dormía. Docenas de hojas llenas de espirales, hexágonos y fractales anidados, todos coincidiendo con los mapas de resonancia acústica de las láminas de cristal encontradas dentro de la cueva. No podía recordar haberlas hecho. Luego vino la anomalía del lenguaje. Una bióloga comenzó a hablar palabras en su sueño. No era un galimatías, sino frases estructuradas fonéticamente. Se trajeron lingüistas. Los sonidos compartían rasgos con protolenguas extintas de Asia Central, incluyendo oclusivas glotales y cambios tonales encontrados en lenguas que no se habían hablado durante miles de años. Cuando despertó, no tenía memoria de ello, pero el caso más perturbador fue el del técnico más joven del equipo, que solo había entrado en la cueva exterior. Durante una evaluación psicológica de seguimiento, describió un sueño recurrente, estando dentro de una caverna de piedra negra lisa, observando un pulso de luz desde debajo del suelo, sincronizándose con los latidos de su corazón.
Cuando le mostraron una impresión artística de la cámara de señales ártica, algo que nunca había visto, se puso pálido. Eso es, dijo. Eso es exactamente lo que vi. Un informe filtrado del Ministerio de Salud de Vietnam recomendó discretamente el monitoreo a largo plazo de todos los miembros de la expedición, citando posible interferencia neurológica no ionizante de origen desconocido. La última página del informe fue redactada, pero una nota manuscrita permaneció visible. La cueva te cambia, incluso después de que la dejas. ¿Qué más está todavía oculto bajo nuestros pies? Suscríbete ahora y cuéntanos, ¿qué crees que está despertando?